años, las tienen apilado y las están quemando porque van a sembrar ahí soya transgénica. Esto de verdad es matar la tierra. Esto es destruir la tierra. ¿Qué futuro le vamos a dejar a estos jóvenes que hoy están estudiando y que quieren hacer una vida buena, sana? Porque la Constitución dice que tenemos derecho a vivir en un medio ambiente sano. Pero esto lamentablemente la gente que está en el poder, y cuando digo que está en el poder, pues es el ejecutivo, el legislativo y el judicial, no han respetado nuestros derechos. Así fueran güeras o morenas, deciden por igual. Entonces, tenemos un reto. Y creo que adultos, jóvenes, niños, hoy necesitamos saber esto, que la escuela nos esconde, que la iglesia nos esconde, que los medios de comunicación esconden. Este espacio es afortunado porque, bueno, es así como un oasis en el desierto. Es aquí donde podemos venir y reflexionar y saber y conocer este tipo de cosas. Porque en los demás espacios, esto no solamente lo esconden, sino lo tergiversan, le cambian la información. Y en la televisión, por ejemplo, en lugar de que nos den una información sobre cómo debemos vivir bien, nos meten basura en la cabeza. Es lamentable. Hoy tenemos esta oportunidad de reflexionar con ustedes y ojalá esto les pueda servir. Si no tenemos tierra, ya nos amolamos. Hay que luchar porque la tierra esté siempre con nosotros, en nosotros, y convivir con ella y mantener esa visión que tenían nuestros abuelos, el de ser nuestra hermana, nuestro hermano, nuestro abuelo. Ojalá esto les sirva, jóvenes y los que estamos aquí, y esto pueda ser parte de nuestra visión, de nuestra vida, y reclamar a quien tengamos que reclamar. No tengamos miedo a las autoridades. Así nos digan rebeldes o lo que sea, que nos digan lo que sea. Tenemos que cuidar nuestra tierra. Si la cuidamos, la vida puede ser buena. Si no la cuidamos, yo creo que la muerte, y tal vez una muerte con vergüenza además, porque no hicimos lo que debíamos. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Yo soy Marta Flores y pertenezco a una red que se llama Red de Resistencia y Rebeldía, que se encuentra en Mérida, y por lo tanto le pusimos JO para acercarnos también a la cuestión, a la lengua maya. Pues un poco siguiendo el comentario de Pedro. Yo nací en la ciudad, yo soy defectuosa de la Ciudad de México, y ese nacimiento y conocer la ciudad y ir al súper y comprar todo y tener toda a la mano, pues es algo que para muchos significa desarrollo, beneficios. Tener un hospital, tener una escuela, tener tu centro comercial, donde vayas a comprar lo que necesitas y resuelves muchos problemas. Cuando yo empecé a venir a las comunidades del campo, pues me di cuenta de la diferencia, una diferencia enorme. Pero no nada más es una diferencia en cuanto a las comodidades y los servicios que pueda uno tener, sino que hay una diferencia de pensamiento de la gente, sobre todo los pueblos originarios, porque al nacer en estos lugares y tener esta concepción de la tierra y de la vida, pues te cambia el panorama y tú te empiezas a preguntar, pues si es cierto, ¿de dónde vienen todos los tomates que compro en el súper? Pues de la gente que se dedica a sembrarlos, los chiles, el cilantro, la carne, ¿no? Hay lugares donde la gente pues se dedica a trabajar para que haya vacas y borregos y no sé qué, y te llegue al súper. A mí me impresionó mucho ese contraste, porque yo vengo de la ciudad, a mí me educaron pensando que los de la ciudad somos los que tenemos el avance de los conocimientos, todos los servicios, podemos ser buenos profesionistas y servir al país. Pero resulta que el país no es igual. El país es pluricultural, el país tiene muchas formas de vivir, de ser, de contactarse con la vida, con la tierra.
Y a mí pues me empezó a caer el 20 de que esta situación, esta vida occidental que no quieren hacer nada, ¿no? Quieren que todo les caiga del cielo, con una gran diferencia en el campo. En el campo se tiene que trabajar duro para hacer producir la tierra, y en estos lugares con este sol pues es bastante fuerte. A lo que voy es que todos los pueblos originarios que tienen esta filosofía de ver a la tierra como su madre, de ver a la tierra como algo que les está sustentando su alimento todos los días, pues es una forma filosófica de ver la vida correcta, porque ese respeto que se le tiene a la tierra, ese respeto que se le tiene a los animales, ese aprendizaje que los padres cuando llevan a sus hijos a la milpa a conocer hierbas venenosas, hierbas que les pueden servir para medicamentos, hierbas que les pueden alimentar, es invaluable. Cuando ustedes han visto que visita alguien de la ciudad estos lugares y que ve una hormiga que no le va a hacer nada, o una viborita que por ahí cruza y se pone a hacer un escándalo, todo el mundo nos reímos, ¿no? Porque decimos, qué ignorante, ya sabes, no le va a hacer nada, es un bichito. Pero a nosotros así nos criaron y nos crecieron, y entonces ese contraste que yo empecé a hacer con este tipo de convivencias, pues fue muy importante para darme cuenta que estas filosofías de los pueblos originarios, pues son las filosofías que nos han permitido seguir viviendo y que